Hola, buenos días. Mi nombre es Heidi Valeria Blandón Balanta y en este caso les voy a hablar sobre la revisión paradigmática y conceptual. En el primer punto vamos a hablar sobre lo que es la hipótesis neurociencia cognitivas conductual. Una breve introducción es que es una manera en que cada persona procesa la información, que es fundamental para entender su forma de comportarse y para aplicar el tratamiento adecuado de parte de la base de lo que nos rodea, nos influye y de que aprendemos las conductas. También están las áreas de origen de la conducta, que es el prosencéfalo, telencéfalo, dielencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y rombencéfalo, mesencéfalo. La hipótesis neuronal. Aquí está conformado por lo que es el axón, cuerpo o soma, estructura neuronal, dendritas. Los sistemas funcionales de la corteza cerebral, que es el sistema difuso reticular, que es regulación, estado de alerta, o sistema límbico y paralímbico, motivación y memoria, o sistema sensorial específico, que es la corteza primaria, donde está lo sensorial, que es la visual, auditivo y somestético. Sistemas efectores, como la corteza motora y el área premotora, motora suplementaria y motora cingulada, o sistemas asociativos, que son las zonas de asociación unimodal y multimodal. Sensación y percepción. La sensación se conoce como el resultado del procesamiento sensorial. La percepción es el proceso por el cual el cerebro es capaz de analizar, integrar, reconocer y dar significado a las sensaciones. Aquí están las que son las áreas primarias sensomotora, área de asociación unimodal, área de asociación intermodal, área de asociación supramodal. La sensación es nuestra capacidad para detectar sentidos, como el tacto, el dolor, la visión o el movimiento de posicionamiento de nuestro cuerpo. La percepción es la forma en la que el cerebro procesa y comunica estos sentidos al resto de nuestro cuerpo. Mecanorreceptores, que es el oído, olfato, vista. Quimiorreceptores es el gusto y el olfato. El estímulo, que es la luz, sonido, olor, sabor, táctil. El receptor, el ojo, oído, fosas nasales, lengua, piel. Y el sentido, que es la vista, oído, olfato, gusto y tacto. En la tercera diapositiva está lo que es el proceso visual, más conocido como neuropsicología visual, que es el cerebro donde se puede desarrollar la información lúmica captada por el ojo en una realidad externa. Se hace por el primer efecto de la cadena de calor, el frío, lo duro, lo gelatinoso y lo rojo, inclusive lo blanco, que es la química electromagnética que activa un receptor sensorial. Esto lo hace el proceso de explicación del ser humano como un conocimiento de los casos que consta la energía luminosa para la formación del retrato mental. Las áreas que vamos a encontrar, que está ubicado en las áreas occipital, que procesa e interpreta la visión, que es la formación de los recuerdos visuales, que integra las sensaciones visuales con la indagación especial, acomodando en los lóbulos parietales. Inmediato en el área 17 primaria del lóbulo occipital, retina de receptor de visión. También nos vamos a encontrar con un problema que es la anosmia visual. La anosmia visual se está situado como una dificultad, ya que se trata de la gratitud visual de objetos a otro rango, como el ser humano, entre otros, como los objetos, como para ver las cosas. Es un tipo de anosmia de mostrar que tiene una dificultad grandísima en el agradecimiento semático. Las características que podemos observar aquí con la nocia es que no se, o sea, no se encuentra como la mejor condición en absoluto tiempo. El área que se ve reflejada en el área 18 y 19 de Brodmann, es decir, la asociación visual. Tiene trastornos como la amianopía y cuadratonosia, perdón. Y también su elevación es en el defendido, eventualmente es para ganar el accidente vascular y traumatismo. En neuropsicología audición, aquí se puede ver que es la transformación audición que se adapta y ofrece como el lóbulo temporal. En las áreas 41 y 42, donde se encuentran las áreas primarias auditivas,
consciente del proceso sensorial. Las ondas o sonido es un apartado por el oído donde se ingresa por el conducto llamado auditivo que llega a torpeja de la membrana timpánica. La membrana timpánica hace los tallidos entrantes de las vibraciones, los huesecillos aumentan las vibraciones del sonido, transfiriéndolas a la cónclea. Después de la cónclea se mueve estimular células ciliadas, para después observar la aplicación microscópica donde se lleva un proceso y su finalización con las ciertas sustancias químicas entrando a las células para procesar una señal eléctrica y al final se aclara como, una señal, como un sonido. Las áreas intervenidas es el área 41 y 42, que es donde se cambian los sonidos auditivos y la percepción del habla. En las otras es la ubicación del sonido y la amplificación de los sistemas sensoriales. El área 41 es el centro primario auditivo, donde se proyecta en la más parte externa los agudos internos, los graves en el área 42, la atención auditiva y la identificación de las palabras y conclusión se desarrolla en la corteza secundaria y de asociación. La anoxia auditiva. La anoxia auditiva es conocida que se conlleva por un gran problema para diferenciar sonidos eventualmente. No es directa de la audición, sino más bien del cerebro para favorecer los sonidos. Los seres humanos con anoxia auditiva son físicamente expertos en oír los sonidos y escribirlos y servirse términos no relacionados con ellos, pero no son capaces de reconocer y de desarrollar los sonidos de su entorno. Aunque fallando de su identificación correcta, se observan en personas sin deterioro cognitivo. Las personas que sufren anoxia auditiva pueden escuchar, pero pueden dar a entender algo completamente diferente a lo que están escuchando como tal. En neuropsicología del tacto se procesa a través del sistema somatosensorial, que está compuesto por receptores sensoriales, neuronales, sensoriales periféricos y células cerebrales. Cuando hay una presión sobre la piel, los receptores táctiles periféricos envían la información al cerebro por la vía somatosensorial, que generalmente consta de tres neuronas. Aquí también nos vamos a encontrar con la agnosia táctil, que es conocida como, por ejemplo, las personas afectadas que tienen dificultades para identificar un objeto familiar, como una llave o una manzana, que se les coloca en la mano, sin embargo, cuando miran al objeto, inmediatamente lo reconocen, identifican el tipo de agnosia es consecuencia de una lesión en el lóbulo parietal al que le rodea. Te pueden tapar los ojos y te pueden poner un objeto y no lo vas a poder identificar. Y quizás si te ponen un objeto y lo miras, ya lo puedes identificar, pero aquí les hice un breve ejemplo para poder que entiendan un poco. Áreas que intervienen en ese proceso es el área somatosensorial del cerebro también que se encarga de recibir y transmitir la información relacionada con la posición en la que se encuentra nuestro cuerpo con respecto al espacio. Se manifiesta que a través del sistema sensorial, abarcándole el área 39 y 40, en estas áreas se presenta la información de la forma, textura, tamaño, identificación. Y la identificación de sobrellevar un objeto, el gran problema en el área 40 que produce la náusea táctil, que se basa en el área del esquema corporal encontrando un supramarginal y angular ubicado en el giro supramarginal. La integración sensorial. La integración sensorial es un desarrollo neurológico que se da por el cerebro, interpreta y responde a información que llega a través de nuestros sentidos. Se considera la capacidad para regular el grado, intensidad y naturaleza de la información sensorial de la manera graduada y adaptiva al medio ambiente. Los tipos de receptores que existen es estereoceptivos, estímulos internos, los propioceptivos, que es estímulos internos, los interoceptivos, que son los estímulos de los órganos internos. Y las dificultades que vamos a poder observar es el trastorno motor de base sensorial, praxis, ideación de organización, intencionalidad, abstracción y organización y funcionalidad. Planificación, plan de acción, ejecución, acto motor. Trastorno de discriminación sensorial. Recepción, estereoceptivo, vista, audición, tacto, gusto y olfato. Propioceptivo, vestibular, kinestésicos y interoceptivo. Trastorno de modularidad sensorial. Imporresponsivo, baja reactividad, pasivo, inatento, discriminación auditiva y visual, torpeza motriz, necesita estímulos internos.
Lateralidad, un tema completamente diferente, que es la conciencia del lado derecho de izquierdo. Es el uso favorito y frecuente de un hemisoma en respuesta al otro, ojo, mano, pie, el mismo lado, que también es claro que el hemisferio tiene una serie de cambios y funciones, como por ejemplo, el hemisferio derecho controla el izquierdo y el hemisferio izquierdo la parte derecha del cuerpo, en mi cuerpo derecho y mi cuerpo izquierdo. Después de asentarse a lateralidad, llega ya a los 4 meses, aunque para otros los 4 y 5 años, época del periodo, termina la mielinización como tal. Y los tipos de lateralidad es el yermo, el zurdo, el ambidiestro, lateralidad cruzada, crece visual o auditiva o sordería controlada. El cerebro tiene dos hemisferios completamente diferentes anatómicos. El cuerpo calloso no es un hueso o cartílago, es una estructura blanda y sensible. Sustancia blanca, azones y dendritas que conectan a los dos cerebros. Corteza prefrontal. Crea redes que controlan el sistema límbico. Y contratensional, que es el hemisferio derecho, madura mejor y falta de estimulación no madura. Las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas ontodirigidas que internan al servicio de una solución. Influyen en nuestras conductas mediante la autorregulación de la actividad cognitiva y en la emoción se localiza el lóbulo prefrontal. Se puede dar a conocer como actividades mentales completas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regular y evaluar la conducta necesaria para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Las áreas cerebrales como tal son las que afectan aquí. Las más relacionadas con las funciones ejecutivas son la corteza prefrontal, dorsolateral, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal orbitofrontal y la corteza cingulada anterior. La principal área que interviene en las funciones ejecutivas en la corteza prefrontal, área anterior del lóbulo frontal, encargada del control y la supervisión de acciones. Las funciones ejecutivas es la planificación, que es la capacidad para las estrategias a corto plazo o largo plazo. Y la exhibición, que es retrasar o bloquear la tendencia. La flexibilidad, que es cambiar una respuesta. Toma de decisiones, que es una habilidad neurológica de escoger un estímulo en una variable. Atención sostenida, que es la capacidad de colocar el SNS enfocado en un solo estímulo. Entonces también nos vamos a encontrar con lo que es las respuestas automáticas que acabo de decir que también hace parte de la inhibición, la memoria de trabajo que es el área dorsolateral y corteza prefrontal, la capacidad del CNS de mantener, identificar y suspender información para generar estímulos. Y por último, que es la neuropsicología del lenguaje. Neuropsicología del lenguaje. Es un modelo neurotómico, proceso de salida. Para el proceso psicológico, aparte de modelos conducta, movimiento, lenguaje. El lenguaje es una habilidad única y sencilla, donde el humano más anatómico del cerebro aprende a hablar. La lesión en el área de Broca escucha un proceso y comprende todo, pero no puede hablar. El desarrollo del lenguaje tiene tres sistemas, que es el sistema receptivo de procesamiento de información, generación y producción de lenguaje, que es creación del lenguaje, respuesta motora del lenguaje, áreas de estructuras posterior del CNS, lóbulo temporal, del lóbulo occipital, lóbulo parietal, sensorial del silvio, lóbulo temporal, lóbulo parietal, parte del cíngulo corteza prefrontal con arca de Brodmann, lóbulo parietal inferior de parte de la corteza. El lenguaje oral, primero, es como hoy la palabra corteza auditiva primaria. La segunda es como la imagen auditiva de la palabra, generación del habla, imagen motora. Y el lenguaje escrito ya es como ver las palabras porque esa visual primaria, la corteza visual primaria, memoria para la forma de las palabras, giro angular, imagen auditiva de Winkley, imagen motora de Broca, generación de escritura, corteza motora primaria, áreas intervenidas en el lenguaje, área prefrontal y se conecta con un gran número de vías aferentes auditivas y visual de Winkley. Compresión lóbulo temporal, Broca, expresión lóbulo frontal, parte posterior, área motora, inicio de los movimientos para producir las palabras. Y eso es todo, gracias por su atención.